Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La clase anterior revisamos la importancia de las chimeneas, cómo interviene la atmósfera en la formación de los penachos o de las plumas y también cuáles son los tipos de penachos que existen, ¿no? El día de hoy vamos a analizar cuál es la clasificación de los contaminantes atmosféricos, cuál es su importancia, qué efectos provocan a la salud y también cuáles son las consecuencias de este tipo de contaminación. Vamos a empezar. Aquí tenemos en la siguiente imagen una clasificación de los contaminantes atmosféricos. Los contaminantes atmosféricos, recordemos que se puede dar de dos tipos, ¿no? De acuerdo a su origen, o bien de tipo antropogénico o bien de tipo natural. Estos contaminantes también tienen una clasificación en los cuales pueden ser contaminantes criterios, gases de efecto invernadero, sustancias agotadoras de la capa de ozono y sustancias tóxicas. ¿Por qué es importante conocer esta clasificación? Porque de esta manera nosotros vamos a diferenciar cuál es el impacto específico que tiene cada uno de ellos y cómo actúan de diferente manera. Asimismo, al conocer cómo actúan estos contaminantes, se puede establecer correctamente las estrategias de monitoreo y también cómo controlarlos. Entonces, vamos a revisar la primera clasificación de los contaminantes, que son los contaminantes criterios. ¿Por qué son considerados de esta manera? Porque estos contaminantes tienen efectos directos en la salud y en el ambiente y también son considerados como contaminantes de referencia. ¿Sí? Estos contaminantes, como pueden observar en esta imagen, los contaminantes criterios son sujetos a evaluación. Estos contaminantes, debido a que su concentración es mayor, que se emiten con mayor frecuencia y los efectos en la salud que provocan tanto en las personas, en los animales y en el ambiente como tal, sí, son sujetos a evaluación y también son considerados como contaminantes de referencia. Estos contaminantes son usados justamente para determinar la calidad de aire. Ya, es decir, estos contaminantes, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el material particulado de 2,5, el material particulado de 10 micras y el ozono, lo que hacen, estos de aquí tienen una concentración ya específica, un límite máximo permitido, perdón, dentro de la normativa. Dentro del Acuerdo Ministerial 097, en el anexo 4, ya podemos encontrar, por ejemplo, cuáles son los límites máximos permitidos para estos como contaminantes. Por eso es que son llamados contaminantes criterios, porque estos ya tienen su concentración, son sujetos a evaluación como tal. La tablita que tenemos aquí es usada justamente para estos contaminantes para determinar el índice de calidad de aire. Como pueden ver, aquí tenemos el índice de calidad de aire que tiene un rango de 0 a 500. Está diferenciado de manera cualitativa y cuantitativa. Tiene un color, tiene una clasificación, tiene una categoría y tiene unas concentraciones aquí ya establecidas. Entonces, como les decía, estos contaminantes se encuentran en el anexo 4 en la normativa de calidad de aire para inmisión y se puede verificar aquí cuál es el límite máximo permitido para estos contaminantes. La siguiente clasificación son los contaminantes considerados como gases de efecto invernadero. Ahora, estos gases de efecto invernadero tienen una característica principal. A diferencia de los anteriores, estos lo que hacen es cambiar el equilibrio de alguna manera de la Tierra. Entonces, estos compuestos químicos que se acumulan en la atmósfera tienen esta capacidad de absorber y remitir la radiación infrarroja obtenida, en este caso de los rayos UV.
Entonces, el potencial de calentamiento global que tienen estos contaminantes considerados como gases de efecto invernadero hacen de alguna manera de aumentar la temperatura en la Tierra, ¿no? Por eso son considerados gases de efecto invernadero. Como podemos ver, también tenemos otra clasificación, que son las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Estas sustancias agotadoras de la capa de ozono tienen una característica principal, que todos estos compuestos por lo general reaccionan en la estratosfera. Entonces, por lo general, estos compuestos químicos tienen este potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la estratosfera y empiezan a producir la destrucción y el adelgazamiento de esta. Entonces, por lo general, las sustancias agotadoras de ozono, recordemos que inicialmente revisamos cuáles son las capas de la atmósfera. Entonces, las capas de la atmósfera, dependiendo esto, por ejemplo, las sustancias agotadoras de la capa de ozono, por lo general no reaccionan en la troposfera, sino lo que tienden es a subir a la estratosfera y es ahí que empiezan a reaccionar con las moléculas. Por eso son consideradas las sustancias agotadoras como la capa de ozono y por lo general tenemos los FCs, los HCFCs que están cargados de los clorofluorcarbonados, ¿no? Y que tienen esta característica principal. Aquí vemos cómo, por ejemplo, estos contaminantes empiezan a reaccionar, ¿sí? Con el ozono estratosférico. Y por último tenemos las sustancias tóxicas. Estas sustancias tóxicas son generalmente los furanos, las dioxinas, los metales que tienen estas características principales de ser gases irritantes, gases asfixiantes, que tienen alta capacidad de toxicidad, ¿no? Dependiendo del lugar en donde se encuentre. Entonces tienen también sus efectos, tienen irritaciones, son muy tóxicos, muy irritables de alguna manera. Entonces aquí tenemos esta última clasificación de los contaminantes, ¿no? Entonces recordemos, tenemos los contaminantes criterios que son sujetos de evaluación, que estos contaminantes criterios tienen ya establecidos los límites máximos permitidos, son los que causan mayor efectos a la salud, por eso son considerados contaminantes de referencia. Luego tenemos los gases de efecto invernadero. Sí, estos lo que hacen es aumentar la temperatura de la Tierra. Estos intervienen también en el calentamiento global. Luego tenemos las sustancias agotadoras de la capa de ozono, ¿sí? Y por último tenemos las sustancias tóxicas. ¿Qué efectos tienen estos contaminantes? Los efectos de estos contaminantes van a depender mucho de factores, ¿no? Como la concentración, el tipo de contaminante. Por eso aquí estamos revisando qué tipo de contaminante es, a qué clasificación pertenece, si es un contaminante primario, un contaminante secundario. También depende mucho del tiempo de exposición que se tiene a cada uno de estos contaminantes. Y obviamente también tiene que ver mucho la sensibilidad de los receptores, ¿no? Las personas más sensibles, los que son tienen mayores efectos. Recordemos también el video que observamos en una de las actividades que sucedió en Inglaterra. Las personas que más afectadas fueron las personas más vulnerables, ¿no? Los ancianos, los niños con enfermedades catastróficas que ya tenían. Entonces, veamos un poco cuáles son los efectos de la contaminación atmosférica a escala local, regional, urbana, a escala global, ¿sí? Entonces, revisemos aquí cuál es este tipo de contaminación secundaria que tenemos específicamente, ¿no? Ahora, inicialmente mencionamos también que teníamos contaminantes primarios, los que son emitidos directamente desde la fuente, y también teníamos los contaminantes que se producían en el proceso de ignición, que son los conocidos contaminantes secundarios. Entonces, estos contaminantes secundarios producen una contaminación secundaria, ¿no? Y esta contaminación secundaria aparece como consecuencia de los contaminantes
primarios en la atmósfera. Entonces, la contaminación secundaria es una evolución química que se da a partir de estos contaminantes primarios. Entonces, revisemos cuál es este tipo de contaminación secundaria que se produce. Aquí tenemos el smog fotoquímico. Este smog fotoquímico se produce como consecuencia de la aparición en la atmósfera de otros tipos de oxidantes, ¿no? Entonces, está ligada específicamente a la contaminación fotoquímica. Ahora, ¿cómo aparece este smog fotoquímico? Esto se produce por la reacción que se da de los oxidantes, ¿no? Entre la reacción que se da entre los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y el oxígeno, obviamente en presencia de la radiación ultravioleta. Entonces, de esta manera aparece el smog fotoquímico, aparece esa niebla que observamos a veces en las horas de la mañana en las zonas incluso más frías, ¿no? Entonces, este smog fotoquímico puede llegar a ser una contaminación ligada y pegada a la niebla fotoquímica que se conoce y que es muy fácil de visualizar en el ambiente. Entonces, ¿por qué se produce este smog fotoquímico? Por la mala gestión de los residuos, por la industrialización, las emisiones de los gases de los vehículos, que son contaminantes primarios. Entonces, todos estos, este smog fotoquímico que hay en el ambiente son nocivos para la salud. Estos reaccionan con la luz solar y empieza a existir otro tipo de de contaminación. Hay algo que afecta y que empeora eh, los efectos del smog fotoquímico aquí es uno de los fenómenos naturales que se produce por lo general, que es la inversión térmica. Cuando existe smog fotoquímico, o la aparición de este smog fotoquímico, este smog fotoquímico empeora si es que hay presencia de inversión térmica. Entonces, la inversión térmica es este cambio gradual de temperatura que existe verticalmente. Aquí vemos en esta imagen dos condiciones. La primera que es la condición normal, que es lo que sucede normalmente. Las capas de aire, cómo están distribuidas verticalmente, se da de la siguiente manera, ¿no? En la parte baja tenemos el aire caliente, en la parte media el aire frío y el aire muy frío posteriormente. Entonces, sabemos que a medida de que va aumentando la altura, va bajando la temperatura, ¿no? Esto se da en condiciones normales. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando existe una inversión térmica? Entonces, aquí cambia estas capas de aire. Entonces, como podemos ver, la capa de aire caliente lo que hace es subir y en cambio la capa de aire frío baja. Al bajar la capa de aire frío, esta capa de aire caliente hace presión sobre la capa de aire frío. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la troposfera? ¿Qué es lo que sucede a nivel del suelo? Es que este smog fotoquímico que se está produciendo ya no puede circular, ya no puede esparcirse hacia la parte de arriba y se queda a nivel del suelo, obviamente provocando efectos nocivos hacia la salud de todas las personas, ¿no? Entonces, el smog fotoquímico en presencia de inversión térmica causa efectos irreversibles. Es lo que ocurrió en el caso también que revisamos en el primer video, donde existió muchas muertes y fue a causa de que existía mucha contaminación por la combustión del carbono y justamente como era una zona muy fría, hubo la aparición de inversión térmica y eso ocasionó que empeore la situación, ¿no? Aquí podemos ver igualmente en la imagen cómo esta gradiente de temperatura, esta inversión térmica, ocasiona que el smog fotoquímico, que la contaminación se quede a nivel del suelo, ¿no? Evidentemente aquí está una condición normal de temperatura. En la primera, donde el smog fotoquímico, donde la contaminación se puede dispersar, se puede mover, se puede transportar, pero vemos la siguiente situación acá con inversión térmica. ¿Qué es lo que ocurre? Al hacer presión, esta capa de aire caliente
la contaminación que se produce no va a dispersarse de manera correcta y se va a quedar únicamente al nivel del suelo, su concentración va a ser mayor y por ende el efecto mayor en el medio ambiente. Otro de los efectos y otra, de otra contaminación secundaria aquí es la conocida lluvia ácida. La lluvia ácida es esta lluvia que disuelve los ácidos, ¿no? Que se encuentran en el aire. Esta lluvia ácida lo que hace es disolver los ácidos, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno. Entonces, se ve que en la atmósfera empieza a acidificarse, ¿sí? Y presenta y forma una acidificación que la lluvia que cae va a quemar todo lo que encuentre en el suelo. Entonces, de esta manera aparece la conocida lluvia ácida. Esta, como repito, va a disolver todos los ácidos que hay en el ambiente y va por medio de deposición seca o deposición húmeda, cae hacia el suelo y va y tiene efectos estos efectos que producen a nivel del suelo, ¿no? Que causa y que puede llegar a quemar todo lo que encuentra a nivel de suelo. Esto puede caer por medio de deposición húmeda, que puede ser por lluvia, por llovizna, por rocíos, o puede ser por deposición seca, que por medio de nieve, niebla o granizo. Cualquiera de las dos formas tienden a caer. Y tenemos también aquí el ozono troposférico. ¿Qué es este ozono? Hemos escuchado hablar de ozono, ¿sí? ¿Y en dónde se encuentra el ozono? En la estratosfera, ¿verdad? Pero existe el ozono troposférico. Este ozono, ¿qué es lo que ocurre? En su forma, el ozono en su forma de O3 puede encontrarse también en la troposfera. Entonces, al encontrarse en la troposfera, es considerada como un contaminante altamente oxidante. Pero en cambio, si se encuentra en la estratosfera, esto es beneficioso porque aquí lo que hace es absorber los rayos ultravioletas que va a favorecer al equilibrio de la Tierra, va a favorecer a la vida. Entonces, el ozono troposférico en la parte baja es considerado como un contaminante y en la parte alta, en la estratosfera, no lo es considerado de tal manera, ¿no? Entonces, este ozono troposférico lo que hace es penetrar en las vías respiratorias, es un contaminante altamente oxidante, provoca irritación de los ojos, tos, dolor de cabeza, dolor de pecho, etcétera. Este ozono troposférico es un contaminante secundario, ¿no? Que aparece por la reacción de los óxidos de nitrógeno, más el agua, más la radiación solar y compuestos orgánicos volátiles. Toda esta contaminación secundaria provoca diferentes efectos, ¿sí? Entonces, el efecto va a depender obviamente del contaminante, ¿no? Va a depender del contaminante. Cada uno de los contaminantes pueden generar efectos distintos a estos. Entonces, vemos aquí que puede tener efectos en la salud, efectos sobre el agua, sobre el bosque, efectos incluso sobre los edificios, sobre los objetos. Entonces, estos efectos que empiezan a producir en cada uno de las personas va a depender muchísimo del tipo de contaminante. Aquí también vemos que esto, tanto el ozono como el smog fotoquímico, como la lluvia ácida, es un ejemplo de que la concentración del aire a diferentes alturas se encuentra o no contaminada por un compuesto. Por eso inicialmente decíamos también que el contaminante va a reaccionar de manera diferente dependiendo en dónde esté. Entonces, un claro ejemplo aquí es el ozono troposférico, ¿no? Entonces, no va a reaccionar de la misma manera. La troposfera es considerado como un contaminante y en la estratosfera no y por ende los efectos van a variar aquí también, ¿no? Dependiendo en dónde se encuentra.
Por último, tenemos cuáles son los efectos de esta contaminación atmosférica a escala global. Debido, por ejemplo, a los gases de efecto invernadero, a su potencial que tienen para absorber la radiación ultravioleta, debido a que existe mucha generación de estos gases de efecto invernadero, recordemos que como tal, los gases de efecto, el efecto invernadero es un proceso natural muy beneficioso para la Tierra, porque si no hubiera esto, la Tierra fuese fría, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Es que se empieza a generar demasiados gases de efecto invernadero que empiezan a capturar y absorber mucha radiación, y esto da paso al calentamiento global. Entonces, el calentamiento global es este aumento de temperatura que está sufriendo actualmente la atmósfera, los océanos, ¿no? Entonces, los principales, ¿cuáles tenemos aquí? Metanos, el dióxido de carbono, tenemos el NO2O, los halocarbones, etcétera. Entonces, como les mencionaba, el efecto invernadero como tal es beneficioso. Esto es un efecto natural. La contaminación es el calentamiento. El efecto aquí es el calentamiento global debido al exceso en contaminantes de efecto invernadero. De la misma manera tenemos la alteración de la capa de ozono. ¿Cómo se produce esta alteración de la capa de ozono? Es debido al- a la presencia de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, ¿no? Los halones, los clorofluorcarbonados. Entonces, esta capa que se encuentra en la estratosfera está siendo afectada debido a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Entonces aquí vemos un ejemplo muy gráfico que tenemos dos tipos de ozono, el ozono troposférico, que es considerado como una contaminación secundaria, y por otro lado tenemos el ozono estratosférico que cumple su función, que es beneficiosa, que esta lo que hace es evitar que pasen directamente los rayos del sol hacia la Tierra. Entonces, en conclusión, tenemos que el aire tiene una concentración estándar, como ya lo habíamos visto en otras clases, y que cuando esta concentración estándar se ve alterada, decimos que se encuentra contaminada, decimos aquí que existe contaminación y que estos contaminantes que estamos emitiendo, sean por fuentes fijas, sean por fuentes antropogénicas o naturales, están generando problemas a la salud. Y la idea aquí es que controlemos las emisiones de este tipo de contaminantes. Si nosotros controlamos las emisiones, vamos a poder controlar la contaminación que se genera a nivel de emisión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias.